Buenas tardes, muchas gracias a todos y a todas por venir, especialmente a las dos personas que me acompañan en la mesa, a todos, porque todos son para mí súper importantes los que están aquí, pero los dos que me acompañan en la mesa han tenido que leerse el libro y prepararse una presentación, o sea que tienen un mérito doble. José María Moreno es el jefe superior de la Policía Nacional en Canarias y José Luis Rivero Ceballos es catedrático de Economía Aplicada de la universidad, los dos amigos, los dos lectores empedernidos y los dos, amantes de una manera o de otra de la novela negra. Y por las casualidades de la vida, porque esta novela también está llena de casualidades, pues están hoy aquí. La novelista ya no tiene mucho más que decir porque está todo aquí, o sea que yo no voy a decir mucho más, solamente decir que, bueno, que no es una novela nada científica, ni exacta, ni perfecta, sino que está llena de experimentación, subjetividad, titubeo, crítica, imaginación, y que, bueno, esas son cualidades que uno tiene en la infancia y que luego pierde, y que cuando escribes una novela vuelves otra vez a experimentar, a jugar, a inventar. Y por eso se lo he dedicado a mis sobrinitos más pequeños. Son 6, que no sé por dónde están. María, ¿dónde estás? María, muy tímida. Pues son María, Pedro, Daniel, Nicolás, Isabel y Carmen. Y espero que con esto se animen a leer los 6. Y por mi parte nada más, el acto es muy sencillo. A mí me hubiera gustado crear un secuestro aquí o hacer un incendio, pero por el respeto que me merece la entidad, pues la Real Sociedad, a quien le agradezco mucho que nos haya dejado presentar el libro aquí, a lo más que me he atrevido es a poner 3 gatos que le den un toquito de 3 gatos chinos, que le den un toque de humor a una presentación del libro que siempre es pues como es. Ellos van a empezar con sus impresiones de la novela y luego tendremos un diálogo muy corto entre los 3 y después si alguno del público quiere pues preguntar algo, pues pregunta y si no nos vamos a tomar una copa de vino y ya está. No me torturen mucho con las firmas de libros, por favor, que me quiero sacar fotos con todos también y prefiero firmarlos allí que no haciendo cola aquí, ¿vale? Muchas gracias por venir de nuevo. Y le paso la palabra a José María Moreno. Muy bien, buenas tardes, compañeros de mesa, José Luis, Dulce, señor presidente, señor obispo, señor director, señoras y señores, comisario provincial. Pues voy a hacer un pequeño análisis de lo que a mí me ha parecido la novela. Me parece una novela muy buena, la juzgo desde el punto de vista policial. Yo soy un lector empedernido, si se puede llamar así, y además siempre lo miro con un ojo bastante crítico. Entonces, al leer la novela la he llevado siguiendo los pasos que ha marcado. Y bueno, y he visto que era verdad todo lo que contaba. He estado recorriendo ciudades, he visto calles, planos, lugares. Y digo, joder, pues la verdad es que es verdad. Esto... Y el resumen que yo he hecho de esta novela dice así, ¿no? Pimientos, berenjenas, puerros y bubangos. Así comenzaba en una casa de esta ciudad en la que nos encontramos un asadero en el que se daban cita varios de los actores de la novela que presentamos. Consumiendo estas viandas y otras que no cito, pero también suculentas, los personajes referidos ponían en marcha unas, al parecer, tranquilas vacaciones trabajosas que no auguraban ni por lo más remoto en qué se convertirían para ellos, en especial para su protagonista, la inspectora María Anchieta. Las conversaciones de esta primera reunión nada hacen presagiar los acontecimientos venideros, todo lo contrario. Su contenido va dibujando de una manera sutil el escenario en el que la acción va a desarrollarse, la vida de la China oriental, la separación y situación en 2014 de Hong Kong y los problemas de la integración en la nueva estructura china, además de la situación de los artistas chino-hongkoneses en relación a la situación política emergente en el gran país asiático. Y por fin, tras dejar resueltas las cuestiones diarias que todo policía tiene en su mesa de trabajo, o al menos encaminadas a su resolución, llega el momento del gran viaje, con una parada intermedia en Londres en el que aparece el primer personaje extranjero que más tarde será vital para que, a su través, se produzca el desenlace de la trama.
La llegada al destino, con la fatiga de rigor, acomodaciones, presentaciones de nuevas amistades, colaboradores, artistas, profesores y otros actores secundarios de la novela, van situando el marco espacial por el que la inspectora Ancheta va a deambular frenéticamente a lo largo de 33 días con panoramas de todo tipo. Días intensos, noches de cielos estrellados que invitan a la reflexión y a la toma de decisiones operativas una y de un nivel más políticamente correcto otras, pero ninguna indiferente. Y así, casi sin darnos cuenta, comienza como una pequeña corriente de aire que va convirtiéndose en un remolino y sigue como un vendaval la acción policíaca propiamente dicha. Las vacaciones que se presentaban como un relax natural se vuelven de repente en una angustiosa carrera de toma de decisiones ante los hechos que se producen. Y ahí sale la vena policial de la protagonista de la novela. Con las dificultades propias del lugar de los hechos en las que se encuentran falta de jurisdicción, idioma y legislación diferente, geografía desconocida y otras adversidades motivadas por la política local, la inspectora María Ancheta entra en acción realizando las acciones básicas policiales ante estos casos y, por supuesto, acertando en todas ellas. En todo momento, la investigadora tiene presente el lugar que ocupa en un cuerpo jerarquizado como es el de la Policía Nacional y no se desvincula de su plantilla de origen. Es más, creo que la llega a echar de menos tanto a los medios humanos como a los materiales que, dicho sea de paso, nunca sobran en nuestra policía. Si tuviese a sus compañeros cerca, seguro que todo sería más fácil, incluso a sus jefes, con los que, como todo buen investigador, discrepa a menudo y es advertida de su comportamiento, aunque al final la disciplina se impone. Nuestra inspectora es incansable en su esfuerzo, orientado siempre a tomar el control de la situación. Acción peligrosa esta, ya que la responsabilidad cae totalmente sobre ella, desde que tiene conocimiento de los hechos. Los demás protagonistas giran a su alrededor con sus decisiones y acciones, si bien colaboran activamente en todas las gestiones y estrategias diseñadas para la resolución. La geografía china es inmensa. Los métodos de trabajo policiales son similares en todo el mundo. Un policía sabe, cuando habla con un colega de cualquier otro lugar, que tienen un idioma común, el policial. Ancheta sabe, por tanto, con quién se la juega. Sabe quién es el poli bueno y quién es el poli malo. Lo adivina enseguida. Es cuestión de poco tiempo y sabe que el tiempo siempre corre en contra de las investigaciones. El tiempo que pasa es la verdad que huye, dice un dicho policial. Por eso se desplaza y vuela en el sentido estricto de las palabras. Innegable es en cualquier investigador que se precie una virtud, el olfato. No confundirla con uno de los sentidos naturales del ser humano. Me refiero al olfato policial. Con este se nace, pero se desarrolla a lo largo del tiempo por factores externos. Especialidad, formación, experiencia y una buena dirección en las investigaciones. La inspectora que nos ocupa tiene esa virtud. Es una pasma que sema a los gachós, una policía que conoce a las personas. Esto ya no se usa. Rápidamente encuadra a cada uno en su ranking de posibilidades aprovechables para el fin que persigue. Sabe a los pocos momentos quién sirve y para qué. No desecha a nadie, sino que le saca a cada uno lo mejor de sí mismo para la investigación. Cordero untado en salsa de soja, mantequilla de sésamo, pimienta molida, perejil y tofu fermentado. Esto es una comida china. Nuestra inspectora es una Pepe Carballo de restaurante. Al igual que admira y degusta esa variación de platos del país, es versátil en sus acciones. Moviliza tanto recursos de alta gama como los de más baja condición. Estos últimos, llamados en el argot policial confites, son los confidentes de siempre. Tienen para ella una importante significación. Ya terminando esta opinión personal, quiero destacar la certera crítica de la protagonista hacia el régimen chino. En ella no le queda más remedio que tragarse algunos sapos sobre la actividad política que en la novela se desarrolla, sin que pueda hacer nada más que aflorarla y oponerse a ella de pensamiento y palabra, siempre ayudada por los dichos de Confucio, que no son ni más ni menos que nuestro refranero español. Gracias. Gracias, Dulce, por la invitación a participar en esta sesión. Y
les voy a robar 15 minutillos para leerles lo que, en mi opinión, me sugiere o me inspira la lectura de la novela. Acostumbrado a trabajar con materiales de suma dureza, no de otra forma pueden calificarse los materiales con los que trabajamos los economistas, mi afán es dotar a las explicaciones de la necesaria levedad con objeto de que puedan ser digeridas por audiencias formadas por personas que jamás han leído ni leerán un libro de economía, y eso llevan ganado. En esto, como en tantas otras cosas, la tarea de un profesor de economía se parece a la de una escritora de novela policíaca, porque también en este caso se trata de dotar de levedad la narración de hechos que son en sí mismos trágicos, duros. Trágico es sin duda el hecho de que algo le ocurra a una hija, más trágico que sea en un lugar remoto respecto al de residencia, y aún más que sea por una razón que considera fruto de la inmadurez, que consiste en analizar los hechos y proponerse objetivos sin tener en cuenta las limitaciones, algo que se aprende ya de adultos cuando comenzamos a tomar decisiones estratégicas. Entre otras cosas, en esto consiste, dicen, eso que se llama madurez. No es extraño, por tanto, que esté siempre alerta para detectar la levedad y que la valore como una virtud. Quizás ese sea el motivo de que me impresionen los aréboros de Martín Chirino. Pues bien, la novela que se presenta hoy contiene efectivamente esa virtud que se llama levedad y que Italo Calvino incorporó a las 6 propuestas para el próximo milenio. La levedad no es solo una virtud del pensamiento o de la didáctica del pensamiento, para mí es también un componente de la elegancia, y en tanto tal se asocia con principios tales como el de la parsimonia, también conocido como la navaja de Ockham, llamado así en honor de Guillermo de Ockham, quien en el siglo XV definió de suerte que la explicación más simple y suficiente es la más probable, mas no necesariamente la verdadera. La levedad forma parte de la novela en diferentes ámbitos. Por ejemplo, los hechos son ordenados cronológicamente a través del diario de la policía María Ancheta, aunque suponemos que lo escribe después del viaje. Esta estructura de diario le permite a la escritora dotar de inmediatez a la narración de los hechos y expresarlos mediante frases cortas y precisas, cotidianas y siempre creíbles. Los hechos se narran simplemente y se encadenan con una lógica interna cotidiana. Tan evidente y cotidiano es todo que es irreal, esa irrealidad que usa estratégicamente, por ejemplo, Antonio López en su obra y que conecta con lo mágico a fuerza de acentuar los elementos más realistas. Porque como escribió Antonio Tabucchi, y fue el motivo de una conferencia que dio aquí en el Cabildo a principios de los años 90, no creo que la vida sea comprensible si no es en términos narrativos. La vida es equívoca y subrepticia, y nuestra narración, por muy dotada que esté de voluntad de complementarla, acabará asumiendo la fisonomía del objeto narrado. Se convertirá en equívoca y subrepticia. De ahí también la función de la casualidad. En la novela hay encuentros y conexiones casuales que permiten dotar de coherencia a la narración y también generan giros inesperados o simplemente sorprendentes. Increíbles, puede decirse, argucias narrativas para rellenar los huecos que ofrece la vida. Puede ser, pero ¿alguien podría negar lo determinante de la casualidad en nuestras vidas? Como se diría en el ámbito de la ciencia, ¿alguien puede ofrecer una explicación mejor con métodos científicos admitidos? ¿Alguien puede probar su falsedad? ¿Hasta dónde la casualidad colabora en el logro del saber probado? Nasir Taleb, matemático de la incertidumbre, ha puesto de moda el término cisnes negros. Estos son hechos a los que concedemos una baja probabilidad de que ocurran, casuales, pero que cuando se producen generan grandes cambios y rupturas de tendencia. Taleb narra que para los europeos todos los cisnes eran blancos. No existía para ellos la probabilidad alguna de encontrar cisnes de otro color, hasta que llegaron a las costas de Australia y ven un cisne negro. A partir de entonces, una idea firmemente asentada, los cisnes son blancos, queda arrasada por la evidencia demoledora de una observación.
Por ejemplo, concedíamos una baja probabilidad a que los impagos de las hipotecas basura de Estados Unidos pudieran producir trastornos apreciables en el sistema financiero. Y hay que ver la que se ha montado en la economía mundial a partir del 2008. Así que tienen ustedes una novela leve que narra en el lenguaje cotidiano hechos sorprendentes y en la que las tendencias de la narración se rompen en virtud de cisnes negros que tienen que ver con la casualidad de las relaciones. Alguien conoce a alguien que conoce a alguien que cambia el rumbo de los acontecimientos. Por cierto, en la novela la casualidad no conoce fronteras. Brasil, Tenerife, Hong Kong, Londres, ciudades de China continental son no espacios en los que se desarrollan conexiones casuales. Esto es, siguiendo el título del libro de Thomas L. Friedman, el mundo es plano. Todo parece normal, natural, es decir, leve, pero todo es complejo en realidad, casualmente alambicado, trágico, como decíamos. ¿Y qué decir del argumento? Italo Calvino tomó, según dice, de un libro de magia la siguiente leyenda. El emperador Carlomagno se enamoró, siendo ya viejo, de una muchacha alemana. Los nobles de la corte estaban muy preocupados porque el soberano, poseído de ardor amoroso y olvidado de la dignidad real, descuidaba los asuntos del imperio. Cuando la muchacha murió repentinamente, los dignatarios respiraron aliviados, pero por poco tiempo, porque el amor de Carlomagno no había muerto con ella. El emperador, que había hecho llevar a su aposento el cadáver embalsamado, no quería separarse de él. El arzobispo Turpin, asustado de esta macabra pasión, sospechó un encantamiento y quiso examinar el cadáver. Escondido debajo de la lengua de la muerta encontró un anillo con una piedra preciosa. No bien el anillo estuvo en manos de Turpin, Carlomagno se apresuró a dar sepultura al cadáver y volcó su amor en la persona del arzobispo. Para escapar de la embarazosa situación, Turpin arrojó el anillo al lago Constanza. Carlomagno se enamoró del lago Constanza y no quiso alejarse nunca más de sus orillas. En nuestro caso, ¿cuál es el anillo que conduce a la historia? En realidad creo que el amor es el anillo, la piedra preciosa. Una historia de amor desencadena los hechos, pero la función del anillo en la leyenda de Carlomagno, en la novela que nos ocupa, son los animal spirits. Descartes, en el Tratado del Hombre, supone que la glándula pineal tiene la misión de interconectar la conciencia con la materia del cuerpo humano y viceversa. Los movimientos materiales se transforman en pensamientos y la mente en forma de los espíritus animales que hacen mover el cuerpo. Keynes, el más importante economista del siglo XX, tomó la expresión de Descartes, animal spirits, para explicar las conductas de los humanos ante los hechos de la economía. De esta suerte, las personas toman decisiones impulsadas por sentimientos que les alejan de la senda de lo que racionalmente les conviene. Así se crean estados de euforia que no obedecen a un análisis sosegado y sensato, o estados de pesimismo igualmente irracionales. De la misma forma, en la novela, los espíritus irracionales mueven las conductas de los protagonistas, llevándoles a correr peligros cuyos costes pueden llevarles a la muerte. Todos los demás, adultos por cierto, se mantienen en la perspectiva de la racionalidad, cierto que cada uno con la suya, pero son racionales sin riesgo, más aún identidades sin riesgo. Y necesariamente termino con un comentario sobre la policía María Anchieta. Soy prisionero de mis preferencias, formadas a través del tiempo por lecturas desordenadas, como corresponde a un mero aficionado, y miles de horas de sobremesa compartidas con otros vagamundos de las letras. En mi prisión de ignorancia, gozo sin embargo del placer y la libertad de elegir mis preferencias, sin la pesada carga de que alguien tome en cuenta mis opiniones. Así que mis investigadores favoritos han sido y son Philippe Marlowe, Pepe Carballo, Salvo Montalbano y el incalificable investigador sin nombre creado por Eduardo Mendoza. Todos son seres con un punto de extravagancia, todos seres honrados con ruda forma, todos ven la vida pasar con un punto de amargura, convencidos de que los humanos somos débiles y movidos por animal spirits.
Estos toman unas veces forma de amor, otras de dinero o de política o de poder o de cualquier otra razón vital que mueve a decisiones inexplicables. Cuando tiene en sus manos el halcón maltés y se descubre que la figura no vale nada, alguien pregunta, ¿pero de qué está hecho? Y Philippe Marlowe contesta, del material con el que se construyen los sueños. Y la historia se repite porque los seres humanos no tenemos remedio. Piensen ustedes en la repetición de los estados de euforia financiera y en el conocido efecto manada. Hombres de la inteligencia de Newton se arruinaron comprando acciones de la Compañía de los Mares del Sur en 1721. Piensen en la gran estafa de Gregor MacGregor a principios del siglo XIX, escocés, reclutado, por cierto, por Francisco de Miranda para el Ejército Libertador, del que llegó a ser general de brigada, casado en segundas nupcias con una prima de Bolívar, que estafó a la financieramente competente sociedad inglesa vendiendo bonos, deuda pública, por valor de 3.600 millones de libras a precio de hoy, de una república, la República de Pollais, en la costa de los Mosquitos. Una república rica en metales preciosos, de tierra fértil en la que se daban 3 cosechas de maíz cada año. Esta república tenía solo un pequeño problema, no existía. Incluso convenció al Banco de Inglaterra de que acuñara dólares de Pollais y le diera un crédito de una enorme cantidad de dinero. Parece imposible que consiguiera convencer a tantas personas ilustradas, pero es que repitió el timo en Escocia y en París, con suerte desigual. ¿Qué animal spirit impulsó a tantas personas? ¿Eran tontos, eran ingenuos, eran descerebrados, indocumentados? Obviamente no. Así que para entendernos a nosotros mismos debemos aprender a conocer nuestros disparates, debemos utilizar la sabiduría. Pues bien, Harold Bloom se preguntó en un libro hace ya tiempo, ¿dónde se encuentra la sabiduría? Y se contestó a sí mismo que todo está en Hamlet y en el Quijote. Lecturas que descodifican los animal spirits, esos impulsos vitales que nos dominan. Y esto es lo que hacen los investigadores citados desde la distancia moral con el objeto de investigación, porque ellos mismos se deprimen ante la estupidez de los humanos. Por el contrario, María Anchieta es la normalidad, cosa de la vida sin drama, sin la visión cínica que caracteriza a mis investigadores favoritos. Tiene una vida acomodada, feliz, ama los denominados nuevos lujos, vive en una isla maravillosa que se llama Tenerife, pero quiere intervenir para defender lo bueno y admira, como en el caso de la novela que nos preocupa, los sentimientos nobles, por locos que parezcan, aún en medio de los peligros, y si hace falta, se saltan las reglas. Su formación es sólida, capaz de la controversia culta, arriesga, calcula y actúa. Está más cerca de Miss Marple o del padre Brown que de mis investigadores favoritos, pero sus constantes juegos culturales despliegan un encanto innegable. Para mí, esa mezcla de ingredientes culturales que con tanta normalidad utiliza para vivir es su mayor virtud. El rechazo del cinismo y un tamizado sentimiento favorable a hacer el bien que oculta convenientemente bajo la normalidad. Definitivamente me gusta. Después de lo dicho, creo que ustedes se están preguntando, ¿pero de qué trata la novela? Les resuelvo la duda inmediatamente. La novela trata de un secuestro en Hong Kong. Muchas gracias. Esto no sé cómo va. Yo no pensé en nada de eso cuando escribí la novela. O sea, es mucho más sencillo. Es curioso cuando alguien lee el libro que uno ha escrito, cómo se imagina las cosas de manera tan diferente, ¿no? Cómo te dice, no, me parece que aquel señor está inspirado en fulanito, seguro. O aquello fue verdad, ¿verdad? Pues no sé, cuando el escritor está escribiendo no está pensando en tantas cosas. Ahora ya en plan guay, ¿me pueden decir un poco qué les pareció la novela sin tanta complicación?
a mí la novela me ha enganchado y entonces eso es lo que le hace ser buena, ¿no? Cuando un libro te hace continuar y le buscas el rato para seguir la trama, ¿no? Antes estábamos comentando la diferencia que hay de este tipo de novela policíaca, de este tipo de acciones que se llevan. Hablamos un poco echando la vista atrás de lo que éramos la policía hace 40 años, ¿no? Y vamos viendo cómo va cambiando la actividad delictiva. Yo les comentaba antes que ya no podemos hablar de los cangrileros, ¿verdad, padre? Los cangrileros son los que robaban los cepillos, ya no existen. Ni los gumarreros, que eran los que robaban gallinas. Ese tipo de delincuencia ya ha pasado. Ahora, algunos de los que están aquí seguramente conocen un poco a los trileros que están, pero bueno, conocen un poquito, pero no conocen que los trileros tienen 3 personas trabajando. Uno es el trilero, otro es el tanga y el otro es el picasera. El trilero el que mueve los da, el tanga es el que tanga al cliente, el que le engaña, y el picasera es el que está mirando para picar cera si viene la policía. Ese es el trío que trabaja, ¿no? Pues ya también casi que están en desuso. Y veíamos un poco la diferencia de ese tipo de delitos que ya, digamos, ha pasado a mejor vida con la actividad delictiva que está existiendo ahora mismo, los modelos que estamos teniendo de estafas por Internet, que bueno, es lo que nos hace andar de cabeza a todos. Primero a los perjudicados y a las víctimas y segundo a los policías que investigan esas tramas. Entonces, pero bueno, esa es una más en todo lo que hay, en todo el espectro de delitos que tiene el Código Penal. En el caso de la novela es uno de los delitos graves y en el que entraña una dificultad importante, yo lo resaltaba antes, por el lugar, ¿no? El lugar es tan complicado, ese Hong Kong es tan complicado que debe ser, yo no lo conozco, pero sí que hemos trabajado con colegas chinos y la verdad es algo, primero es fascinante porque estar en China, personalmente me ha tocado estar en Pekín, en algunas comisiones, sobre todo en temas de trata de seres humanos, y bueno, lo que no te acostumbras es a que dices, bueno, vamos al Ministerio del Interior en Pekín, y dices, bueno, el Ministerio del Interior, joder, el Ministerio del Interior, tiene un hotel dentro del Ministerio del Interior, aquello es y uno se acuerda y dice, bueno, anda, que nuestro Ministerio del Interior, o sea, primero no te acostumbras siquiera al espacio, el espacio es algo que no, en fin, que en esos países no le damos la trascendencia que tiene. Con lo cual, las peripecias que se narran en la novela tienen unas dificultades importantes de trabajo. Y bueno, pues ahí salen esos detalles de investigadora, saberse mover, saberse defender en un territorio que es, en principio es hostil, porque es desconocido, con lo cual es mucho más complicado. Así que a mí, como policía, la verdad es que me ha intrigado, con lo cual me ha hecho leérmelo muy rápidamente y volverlo a repasar. Lo he leído más de una vez, lo reconozco. Y, en fin, ya no puedo desvelar más, porque si no, a ver qué va a pasar aquí. Ya he dicho algo por ahí. Bueno, por si les cabía alguna duda, el asunto es que compren el libro, ¿no? Entonces no voy a destripar el asunto porque no tiene objeto, pero lo que sí puedo decir es que cumple una serie de requisitos, la novela cumple una serie de requisitos que para mí como lector, repito, no un lector profesional en términos de que no soy crítico ni mucho menos, mero aficionado, una novela tiene que cumplir una serie de requisitos y en primer lugar que sea divertida. Divertida no quiere decir que uno se ría o que divertida puede ser una diversión intelectual y profunda, o sea, no tiene por qué ser a carcajadas. Y la novela es divertida porque
tiene distintas facetas que pueden interesar. Quizás la más evidente, que es de la que no he hablado, es que tiene un proceso de reflexión política que a todo el mundo le interesa, porque a todo el mundo le interesa qué es lo que pasa en China, porque es una cosa tan rara para nosotros, y yo creo que para ellos también, que ahí hay un proceso de discusión política, incluso de filosofía política interesante, una reflexión en realidad sobre el liberalismo, sobre qué es el liberalismo, entendido como liberalismo, como lo entendemos en Europa, ¿no? Y como en parte se entiende en Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, esa es una discusión interesante, qué papel juega el poder, qué papel juega la economía de mercado, qué papel juega la libertad individual y cuáles son sus límites, ¿no? Eso es una reflexión que anda en toda la novela y particularmente en una escena determinada, que no les digo, obviamente. Luego, a mí me interesa, quizás incluso más que esto, lo que he dicho. La policía es una persona, como yo creo que son, y esto me aventuro, yo creo que son la mayor parte de los policías que hay ahora mismo, unas personas que son técnicamente buenísimos, que como hablábamos antes pasan por un montón de filtros, que son personas que podríamos decir normales, ¿no? que no son, sí, no, lo podríamos decir porque los detectives de las novelas y los policías de las novelas y del cine, etcétera, no son normales. No son normales, son personas con siempre medio amargados, con una vida familiar horrible, tipo generalmente que sospechan de las intenciones de las personas, etc. Y sin embargo, incluso en la mayor parte son soquetes, ¿no? Y sin embargo, esta María Ancheta es una persona culta, una persona que mantiene debates y diálogos de un alto nivel, que ama la vida, que disfruta, que lo que decía de los nuevos lujos, pues que es muy de marquita, a ver si las marcas le pasan un cheque, bueno, ya no hay cheques tampoco, una transferencia le hacen, etcétera. Es decir, digo que eso a mí me resulta interesante cómo esta persona, que es un técnico, una técnica, se enfrenta a una serie de hechos y que los resuelve con todas estas características que antes se decían. Y en tercer nivel, es una persona que dentro de su normalidad pues se vincula sentimentalmente con las cosas, en el sentido de que dice, bueno, este asunto es admirable, y no digo qué asunto es, pero este asunto es admirable, el amor está ahí y esto hay que defenderlo siempre por encima de cualquier otra cosa. Y en esa medida, pues no duda en embarcarse y en jugarse pues su seguridad, pero también otro tipo de cosas, la incomprensión algunas veces de sus superiores, etc. A mí ese marco me interesa y creo que les puede interesar también a todos. Pues nada. Pues muchas gracias. ¿Sí? Hay una pregunta. Se había anunciado un diálogo. Sí. Yo, por supuesto, sin menospreciar la personalidad de los presentadores, por supuesto, ¿no? Lo que quiero oír hablar a la escritora. Entonces,
un par de meses. Leí que un par de años en el periódico. Entonces la pregunta que quería hacerle del equipo, son varias, pero empezando por eso. Primero que nada, si la novela se le ocurrió, sé por experiencia lo que cuesta elaborar una novela. Entonces la pregunta es, esa novela se le ocurrió cuando usted estuvo en Hong Kong, y se le ocurrió antes del argumento. Supongo que no, que se le ocurrió estando allí. Pero claro, al hacer la trama, al preverla, ¿no? Usted habrá hecho un bosquejo. Pero la violencia le hizo cambiar el argumento. Esa es la pregunta. La novela surgió allí. Fuimos a Hong Kong como un trimestre y coincidió, a la Universidad de Hong Kong, coincidió con que era la huelga de la Hong Kong Revolution, y entonces los alumnos a los que yo tenía que darles charlas no estaban en clase, estaban en las manifestaciones, en la revolución de los paraguas amarillos. Entonces, poco a poco, la idea de escribir esa novela, yo ya iba con la idea de aprovechar que iba a estar en Hong Kong para investigar y documentarme sobre una posible novela, pero no tenía ni idea de cómo iba a ser. Entonces la trama me la dio la realidad de la Umbrella Revolution, lo que estaba pasando, los desaparecidos que realmente desaparecían, editores, escritores, y no volvían a aparecer en días o semanas, los que aparecían, otros no aparecían nunca más. Me dieron ganas de conocer mejor ese mundo. Me fui también por motivos de trabajo a Guangzhou, que es la ciudad mayor que está cerca de Hong Kong. Allí conocí el otro lado, lo que pensaban los chinos normales y corrientes, pero que no tienen la misma impresión que nosotros de la democracia, y fui tomando notas a modo de diario durante todos esos 2 meses. Entonces, eso constituyó el guión de la novela. Luego ya lo único que tuve que inventar fue la trama, que es la historia que te inventas, pero todo lo demás fue real. La revolución de los paraguas, los restaurantes a los que menciono, los hoteles en los que voy, las fiestas que se narran, cómo son los estudiantes de allí, qué tipo, por ejemplo, de internet usan, porque allí no hay ni Google ni Facebook, allí hay otras cosas, no hay WhatsApp, hay WeChat. Aprender toda esa forma de entender, intentar entender el país en el que estaba, hablando mucho con la gente, con policías chinos, con policías hongkoneses, con gente de los Blue Ribbons, que eran los que estaban en contra de la democracia en Hong Kong y de los que estaban a favor, profesores de un lado y de otro, y al final eso te hace muy fácil escribir, porque es un mundo tan emocionante, tan diferente para los occidentales, que sabes que lo que vas a contar puede ser interesante. Yo creo que también es un poco un libro de viajes, porque utilicé ese viaje, en el que además fui a más sitios, como a Taiwán y a Shanghái, pues para ir moviendo los acontecimientos en la novela. Entonces, no solamente es una novela policíaca, sino que si uno va a ir a China por primera vez, pues es una forma de introducirse en la historia un poco de cómo es la China actual, que a mí me encanta, los respeto un montón, los entiendo después de esta experiencia mucho más que antes, y que recomiendo a todo el mundo que se lo tomen en serio. Son gente genial en general, no son todos iguales. Y como decías tú, todos los policías son iguales en todo el mundo, cada uno intenta hacerlo mejor. El 90% de la gente siempre son gente normal y luego hay un 10% que los tropea. Y las novelas negras en general pues son todas como esta, reflejan la realidad de los lugares que están describiendo. Eso es la novela negra. La novela negra es realidad social. Todo lo demás hay inventados, pero no es ciencia ficción. Lo que está aquí es todo pasó. Todo, las calles eran así, la gente vestía así, y lo único que no pasó fue la historia de amor, que acaba bien, para que lo sepan, pero eso sí me lo inventé. Pues nada más, yo creo que no. Sí. ¿Es posible desarrollar una actividad de investigación en un país de una economía grandiosa de Estado y una disciplina de partido absolutamente también soberana? Pues mira, primero porque Hong Kong es mucho más libre que China, y por ejemplo en Hong Kong todos los periódicos están en inglés. Entonces, y además la gente de Hong Kong casi toda quiere ser independiente, ¿no? O sea, casi toda, aunque no lo dice en voz alta ni en los periódicos, cuando ya llegabas a intimar, o los de Taiwán, todos quieren ser independientes de China porque le tienen miedo a China, porque China es muy grande. Y después en China hay un buscador, no tienen Google, pero tienen un buscador propio que también está en inglés, que se llama Bling, y al final está todo allí, o sea, todo lo que te deja el gobierno chino.
Y luego la gente en la intimidad pues habla mucho porque el país, a pesar de que el gobierno chino es como un gran ojo que todo lo vigila, pues tampoco lo puede vigilar del todo, porque es un país muy grande, son 1.700 millones de habitantes, se les escapan páginas web, la gente tiene conversaciones en sus casas, o sea, el dominio del Partido Comunista es diferente ahora, ¿no? Y bueno, seguramente mi visión es parcial, pero fui intentando coger de todas las conversaciones que tenía de chinos de un lado y del otro, experiencias que simplemente son una experiencia parcial de una extranjera que está allí 2 meses y lo plasma en una novela. Tampoco es la China real, no tengo ni idea de cómo será la China real, porque la China real es muy grande. También viene, bueno, un poco todo, pero me gustaría haber oído más de la escritora, pero entonces tiene que ver un poco este libro con los anteriores, en la estructura y todo eso. ¿Qué relación tiene ese con los anteriores? Son todos los mismos protagonistas que van creciendo. Es una serie, es como la serie de James Bond, que siempre le pasa lo mismo a los mismos, ¿no? Siempre está... ¿Una trilogía? No, al final no va a ser una trilogía, iba a ser una trilogía, pero ya estoy escribiendo la 4ª y la 5ª. Así que va a ser una serie, porque bueno, me lo paso muy bien escribiendo. Entonces, la novela negra tiene esa facilidad, no tienes que intentar ser perfecto literariamente hablando, aunque hay algunos que lo consiguen, sino que es una novela para entretenerse el escritor y para entretener al público. Entonces, bueno, pues eso de seguir los personajes, pues antes me preguntaba Marisa Tejedor, ¿y por fin se casa María en la 3ª novela? Yo, pues sí, se casa. ¿Y el padre qué le regala? Yo, pues le regala no sé qué, porque si has leído desde la primera hasta la última, ya le coges cariño a algunos personajes, ¿no? Bueno, a mí me pasa con otros novelistas y, bueno, me alegro que a algunos lectores míos también les pase, ¿no? Y dice, ¿qué tal esta Marina Tavares? Y te preguntan cosas que tú dices, pues, no sé, como si fueran de mi familia, ¿no? Es muy divertido. Y para mí lo más alucinante ha sido que la policía me diga que más o menos está bien escrita, desde el punto de vista policial. Porque yo no tenía ni idea de Policía Nacional. Y ha sido leyendo, la primera novela fue leyendo prácticamente las páginas de sucesos de los periódicos e investigando en la página web de la CIA, de la Policía Nacional, de tal. Y solamente hablé con el cuñado de Margaret una vez, que es Policía Nacional, al final por si metía la pata en algunas cosas. Y cuando me han dicho, no, está muy bien y tal, tiene como, bueno, ya lo han oído ustedes, ¿no? Tiene sentido, no es un disparate. Yo me he quedado muy contenta de mi investigación policial. Y bueno, además he hecho por el camino un montón de amigos policías, que eso siempre viene bien, ¿no? Pues nada más, si no hay ninguna pregunta más, ¿nos vamos a tomar algo? Invitaría al profesor a que escriba alguna novela, Sí, ¿no? bien que haya una observación. Supera bueno, mi capacidad. Alguna vez, cuando uno era muy jovencillo, muy adolescente y tal, intenté escribir algunos versos como todo el mundo. Y me di cuenta que Dios no me había llamado por ese camino. Al ensayo sí, al ensayo sí, porque ha hecho una magnífica presentación. Bueno, pues muchísimas gracias y nada, un vinito y ahora brindamos, ¿no?